Para mí el Colegio Pichincha es un templo del saber. Voces del Pichincha. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la comunidad pichincheña y a toda la población en general que va siguiendo este espacio denominado Voces del Pichincha. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Hablamos de una persona que ha coadyuvado con la formación y también tiene demasiados reconocimientos por los estudiantes y por la población. Queremos presentar en esta oportunidad al profesor Antonio Cabero. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos ustedes, jóvenes. Es un grato placer estar nuevamente con ustedes reunido y pues agradecer por la invitación. Asimismo, deseo hacer llegar mi cordial saludo a toda la comunidad pichincheña. Esto quiere decir estudiantes, plantel docente administrativo, lo que se llama padres de familia y por supuesto a los exalumnos. Permítaseme una licencia también en hacer llegar un saludo también cordial a la generación o a las diversas generaciones de la familia o de las familias Cabero Garnica y Cabero Rojas que pasaron por la vieja casona. Muy bien, profesor. Para comenzar también esta bonita entrevista que vamos a tener esta noche, profesor, queremos saber también cómo ha ido formándose usted, profesor. A ver, coméntenos un poquito de ello, cómo ha sido su niñez tal vez. Bueno, haciendo de memoranza, recuerdo de que la niñez que tuve fue una niñez como la mayor parte de los que venimos de clase media pobre, o diríamos pobre media, ha sido sujeta a una serie de necesidades que teníamos en familia. Mi padre fue transportista, también en su momento un dirigente sindical, dirigente del Comité Cívico de acá de Potosí, y pues a partir de ello nosotros en la niñez hemos tenido una niñez llena de sobresaltos, en virtud a que como mi padre estaba dentro de la actividad sindical y política, era perseguido por los huestes de los gobiernos capitalistas, de los gobiernos fascistas. Así es que recuerdo muy bien que nuestra niñez fue llena de ese tipo de vicisitudes. Mi papá sacado de la casa en la noche, sin vestirse, el hogar lleno de necesidades económicas, la que mayormente tenía que enfrentar aquello era, como en todo hogar, mayormente la mujer, en subsanar esos problemas. Y pues fue ese tipo de niñez yo tuve. Y poniéndome a analizar, yo digo, esos han sido los factores que han influido, como en todo ser humano, para lo que yo ya después he optado por realizar en mi vida profesional. Esa ha sido mi niñez. Ya luego mi adolescencia la he pasado, pues, como todo joven, con travesuras más, con travesuras menos, y pues también la formación que he tenido en lo que ha sido la escuela y el colegio han influido poderosamente también en mi persona. Bien, profesor. ¿Usted es hermano mayor, profesor, hermano menor tal vez? Bueno, yo soy el segundo de los hermanos. Somos 6 hermanos, somos cuatro varones y 2 mujeres. Mi hermana mayor también profesional, todos profesionales, y pues yo soy el número 2 de la familia. Bien, profesor. Profesor, ¿ha tenido tal vez algo que ver la familia de usted, el papá en este caso, tal vez viendo la situación que atravesaban en ese entonces para tal vez optar esta carrera que usted ha escogido? Bueno, ya de alguna manera tocaba aquello de pasada, ahora un poquito lo voy a profundizar. En realidad, pues ha sido así. Considero yo que la elección de una carrera no es por mera casualidad,
se realizan debido a diversos factores externos e internos que influyen en la persona para elegir esa carrera. En cuanto a lo externo, ¿qué ha ocurrido? Precisamente la vivencia que he tenido de niñez. Veía las injusticias que se cometían con mi papá, las persecuciones que sufría mi papá. Y yo me preguntaba, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es la causa? ¿Acaso en este mundo vamos a tener que pensar todos igual? ¿Todos vamos a tener que ser como cuadriculados y el que no piensa igual va a tener que ser necesariamente cuestionado, perseguido? Ahí me preguntaba. Y ahí estaría surgiendo una inclinación al porqué de las cosas, al cómo de las cosas, al para qué de las cosas. Y tras de eso hay lo que ahora yo hago o he hecho en mi formación profesional, la filosofía. Ya en cuanto a la psicología, al atravesar la pubertad, la adolescencia, todos aquellos cambios que se dan, como muy bien ustedes conocen, claro, cambios externos, internos, y como mi papá y mi mamá no me daban la formación adecuada, ellos no han sido bachilleres, seguramente tal vez ni han conocido lo que ha sido psicología, filosofía. En cuanto a la psicología, no ha habido esa orientación, la pubertad, en este caso los sueños húmedos, la masturbación, etc. No ha habido esa información. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Preguntarme igual, ¿por qué? He tenido que recurrir, leía, yo recuerdo algunos libros por mi cuenta, a esa edad, escudriñaba, ya en el colegio, ¿lo ve? Ya en el colegio. Pasaba clases de psicología y ahí quería entender ya lo que me estaba ocurriendo. Y por diversos motivos, no siempre el alumno le pregunta al profesor. Claro. A veces tiene miedo de que se sean los compañeros, etcétera, etcétera. Entonces yo escudriñaba algún tipo de libro, naturalmente, seguramente no entendía mucho, ¿no? Pero yo así había sido y empezaba a nacer en mí esa inclinación a lo que es en este caso la psicología. El porqué de nuestro comportamiento, el porqué de nuestros cambios que van ocurriendo en esa etapa. Bien, profesor. Ya tocando también una parte de lo que ha sido la formación académica, profesor, ¿usted en dónde se ha formado ahí inicialmente, tal vez? Bueno, esto supone hablar primeramente de mi formación del nivel, por entonces, nivel primario, claro, ¿no? El nivel primario yo lo he realizado en un establecimiento particular, ¿ya? Las personas que están escuchando con detenimiento esta entrevista que me realizas y tal vez tú dices, bueno, aquí parece que hay contradicción. Hace rato el profesor nos ha señalado que carecía de necesidades, tenía necesidades en la familia. Y ahora nos está hablando que ha estudiado su primaria en un colegio particular. Incoherente. Yo mismo lo encuentro incoherente. Pero es una pregunta que nunca he encontrado respuesta. Seguramente ha sido por esto. Y las personas mayores me van a entender. El ILADE es una sigla que significa Instituto Latinoamericano de Educación, ILADE, colegio particular, ya que con el colegio franciscano han sido uno de los primeros en existir aquí en Potosí. ¿Por qué me llevó ahí mi papá? ¿No? Porque mi papá ha sido siempre militante activo, consecuente del Partido Comunista de Bolivia, ¿no? ¿Y quién era el dueño, la cabeza económicamente, administrativamente del manejo de ese colegio? Era el que en paz descanse, gran profesor, gran abogado, el doctor Conrado Moscoso, que en paz descanse, camarada comunista. Y en lo que es el Partido Comunista se practica eso, la solidaridad con el camarada, el compañerismo con el camarada, ¿no? Y al camarada hay que ayudarle. Claro. ¿Y por qué me inscribieron? ¿Y por qué muchos dirigentes sindicales de entonces inscribieron a sus hijos? Por coadyuvar, por ayudar a que ese colegio vaya surgiendo adelante. Porque era de un camarada, de un gran camarada. Entonces seguramente por ese motivo mi papá y mi mamá, haciendo un gran sacrificio, me pusieron al ILADE, ¿no? Y yo tengo una anécdota del ILADE. Como un mejor alumno, estoy hablando de un quinto, cuarto curso de primaria, yo estoy ahí formado y en la formación para el saludo a la bandera vamos a llamar al mejor alumno.
del nivel primario. Pasa el alumno Antonio Cabero Garnic. Yo sorprendido. Claro. Y voy. Y no me van a creer, mi calzado agujero. Vean, pero en un colegio particular, ¿no? Fui a izar la bandera, llegué a la casa todo admirado en primer lugar y también alegre, ¿no? Sorprendido. A mi mamá le digo, mami, he izado la bandera. He izado la bandera como el mejor alumno. ¿Así has izado? Mi calzadito roto, ¿no? Sí, lo único que hizo mi mamá alegrarse y me dijo, esta tarde mismo yo te lo voy a ir a comprar un calzado. Y me lo fue a comprar. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en lo que es mi formación inicial, el ILAD. Y al nivel secundario, en nuestro grandísimo colegio, eso de grandísimo es una palabra que yo la retrotraigo y la utilizo haciendo memoria a don Aurelio Carreño, que en paz descanse, un gran profesor del Colegio Pichincha. Él no decía grande el colegio o gran colegio, él decía grandísimo Colegio Nacional Pichincha. Yo por eso ahora hago mías esas palabras y digo nivel secundario en el grandísimo Colegio Nacional Pichincha, ¿no? Eso en cuanto a mi formación de primaria y secundaria. ¿Y cómo se lo ha hecho, profesor, ingresar ya a lo que es el nivel secundario en el Colegio Pichincha? Bueno, el ingreso al Colegio Nacional Pichincha siempre ha sido dificultoso. Sí. ¿No? Ha sido siempre dificultoso. Pero con las amistades que tenía mi papá, él había conversado, no sé con quién habría conversado. La cosa que me dijo, acabando el ILADE, ya no me preguntaba qué colegio quieres ir, porque antes era así, ¿no? Vas a ir al Pichincha, ¿por qué? Porque tu tío, no sé quiénes más han ido al Pichincha y te voy a llevar al Pichincha. Ya, llévame al Pichincha, he entrado al Pichincha. Yo jamás le pregunté a mi papá cómo es que había logrado que yo ingrese al Pichincha. Así fue. Bien, profesor. Y ahí también, como nos comentaba ya, que se había destacado en el nivel primario, ¿cómo fue en el Colegio Pichincha en este caso? Bueno, en el Colegio Pichincha, yo ahí me di cuenta que me faltaba mucho cuando llegué al Pichincha. Yo dije, tengo muchos vacíos. Tenía muchas dudas todavía. Vacíos en mi formación académica, ojo, en mi formación académica tenía vacíos, porque ahí encontré alumnos del Alonso, Manzano, 1 de Abril, ese tipo de estudiantes, ¿no? Alumnos del área rural inclusive, ¿no ve? Como siempre así en nuestro establecimiento. Y me di cuenta que tenía vacíos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tratar de nivelarme, tratar de esforzarme más. En el Pichincha no logré ser el mejor alumno, no logré ser. Mentiría si dijese que lo fui, no lo fui, pero tampoco fui de los peores. Diríamos regularcito nomás fui, me defendí, así, pero me defendí. Pero yo ahí vi de que realmente en el Pichincha era otra cosa. Empezando la disciplina, la exigencia era otra cosa. Y me costó realmente habituarme en el Colegio Pichincha. Y tengo que decirlo también, porque muchos compañeros que han sido en el Pichincha seguramente van a ver la entrevista. Lo que era por entonces tercero medio, yo me aplacé. La prepromoción. Me aplacé, ¿no? Me aplacé. Tenía un primo, Iván Cabero, que en paz descanse, con él era mi compañero de curso. Y bueno, pues estuvimos en otras andanzas ese año y pues me aplacé, ¿no? Y pues eso me sirvió realmente para que el resto de mi vida nunca más vuelva a aplazarme, ni en la universidad. Ese fue ni un en impulso normal. entonces. Claro, además una con motivación de decir, bueno, esto que me ha ocurrido yo debo tomarlo en sentido positivo y sacar de esto algo bueno para mi vida. Bien, profesor. Y ahí llegando a la parte de lo que es el Colegio Pichincha, profesor, todos hemos vivido esta situación que el Colegio Pichincha siempre se ha ido destacando en el deporte también. No sé si a usted le ha atraído tal vez algún deporte ya estando como joven en el Colegio Pichincha. Bueno, en el Colegio Pichincha yo no he participado en ninguna actividad deportiva, no era deportista.
No era, No para era nada. deportista, no era deportista. Hacía yo educación física y ahí yo practicaba los deportes que me pedían que practique. Claro. Eso es lo que hacía. Luego con amigos, naturalmente íbamos, jugábamos una pichangada, pero que haya formado parte de algún equipo del Colegio Pichincha, de ninguno. Y me hubiese gustado, la verdad que me hubiese gustado. Tal vez un poco me ha faltado interés, tal vez un poco de impulso de los profesores también, porque mucho hace el maestro, puede motivarle a que el alumno vaya despertando al campo, en este caso del deporte. Entonces no participé de ninguna actividad deportiva. Y ahí, profesor, ya estando de estudiante en el Colegio Pichincha, la materia que más le llamó la atención, tal vez que haya influido también en su formación ya profesional. Bueno, yo elegí, la materia que más me ha gustado desde el principio fue filosofía y psicología. Yo pasé filosofía en el Colegio Pichincha con el profesor Jaime Malfert, que en paz descanse, y con el profesor Enrique Gueza, que también fue profesor del Colegio Pichincha, el profesor Enrique Gueza. Filosofía pasé ahí, con ellos. Psicología pasé con el profesor Caballero, Raúl Caballero, que en paz descanse, un gran profesor. Entonces ya a partir de ello, desde la primera clase que tuve con ellos, la verdad que dije yo, esto es lo que yo quiero hacer. Esto quiero hacer y la verdad que estoy satisfecho de lo que he hecho. Porque primeramente, tal vez no hemos llegado a eso cuando me preguntaste de mi formación profesional, primeramente yo estudié filosofía. Cuando salí bachiller, fui a la Universidad Mayor de San Andrés, a la licenciatura en filosofía. He llegado ahí hasta el tercer año de filosofía, en la UMSA. Y por ese motivo dejé y me fui a la normal. ¿Cuál es ese ex motivo? Que cuando yo estoy en tercer curso de filosofía de la UMSA, ocurre de que voy a la normal para inscribirme, para ingresar a la Escuela Normal Integrada Simón Bolívar de la ciudad de La Paz, con el ánimo de hacer las dos carreras paralelamente. Pero lastimosamente no pude. No pude por el factor tiempo, etc. Y bueno, prioricé en este caso la carrera de magisterio en la normal, con el ánimo de volver a filosofía. Pero como quien dice, uno traza proyectos en la vida y los proyectos no siempre se te van a cumplir, por muy buena voluntad e interés que tengas. Ya cuando estuve haciendo la carrera del magisterio, ocurre que me caso antes de que acabe el magisterio. Eso es lo que ha ocurrido. Me casé un año antes de acabar la carrera de magisterio. Entonces, cuando yo ya estoy haciendo mi año de provincia, nace mi primera hija. Entonces, miren cómo todo lo que yo había planificado, volver a la carrera de filosofía en la UMSA, quedó eso truncado. Quedó realmente truncado. Y ese obstáculo que tuve para no acabar filosofía hacía de que mi papá generalmente me reclamaba eso hoy. Me reclamaba, como todo papá. Claro. Me decía, ¿por qué no has acabado eso? Debías haber acabado. Yo tenía como algo pendiente con él. Por ello, cuando yo ya era profesor, fui a la Tomás Frías y yo quería salir licenciatura a nivel universitario. Y es por eso que entré a Derecho y acabé la carrera de Derecho, para darle esa satisfacción a mi papá y demostrarle también de que lo que había ocurrido con la UMSA fue un desliz en mi vida, que yo no había pensado nunca que ella no iba a volver a la universidad a acabar la licenciatura. Bien, profe, ya para entrar a esta formación ya en la vida profesional que usted ha tenido, ¿cómo ha sido que ha decidido, profesor, irse a la ciudad de La Paz para optar? Ya nos comentaba que ha estudiado también licenciatura en filosofía, ¿verdad? Sí. Necesito, a ver, profesor, coméntanos un poquito. Perdón. Ocurre de que los tiempos anteriores no eran como ahora. Naturalmente no tiene que ser así, ¿no? Sino la sociedad viviría estancada. Claro. Y no hubiese evolución. Nos quedásemos en la época del primitivismo, entonces no debíamos pasar a la civilización, ¿no? Ha cambiado naturalmente.
¿Y por qué hago esta introducción? Porque los papás no preguntaban dónde vas o quieres estudiar o qué quieres estudiar. No te preguntaban, ¿no? Generalmente te decían, vas a estudiar aquí porque no tengo dinero. Te puede decir algún papá, te decían. Pero yo quiero ir a tal, no vas a ir porque no puedo costearte tu estudio, ¿no? En el caso mío, ¿qué ocurrió? Me dijo, vas a ir a estudiar a La Paz. Y si nos fijamos la carrera que he hecho, primeramente he ido a estudiar cajero en un instituto de La Paz. Salí bachiller y he ido a estudiar cajero. No, primero, antes que entre a la universidad, anda a estudiar una carrera rápida, me dijo mi papá. Vamos a averiguar un instituto, anda y... Y esa es la carrera de técnico cajero, en cajeros. Cajero, sí. Entonces yo le dije, pero papi, yo no quiero ir a La Paz, yo quisiera ir a Cochabamba. No, tú me vas a La Paz. Bueno, de esa manera fui a La Paz. Y estando ya en La Paz, pues tuve que acceder a entrar necesariamente a lo que es la Universidad de La Paz y luego ya entrar a la Normal de La Paz, naturalmente. De esa manera yo llegué a La Paz. Claro, profesor. Bueno, ahora también tocando este punto que nos comentaba, ¿no, profesor, que ha tenido el estudio en la Normal? ¿Por qué ha decidido, profesor, estudiar ya más en la Normal que tal vez lo hubiese hecho en la universidad? Ya nos comentaba obviamente que dejó y era una carrera paralela que quería hacer, ¿verdad? ¿Por qué no eligió primero? Porque prioricé. Claro, exacto. ¿Por qué priorizar? He priorizado porque las personas que ya estaban saliendo de la licenciatura en filosofía, dentro de ellas me acuerdo todavía Rosa Mónica Salinas, me acuerdo muy bien, de una compañera que ya había egresado de Constantino Tancara, también ahora está trabajando creo que en el Ministerio de Educación. Me decían, Antonio, pensalo bien para acabar licenciatura. Una vez que salgas, no va a haber mercado de trabajo. Nosotros ahora ya, licenciados en filosofía, hermano, no conseguimos trabajo ni en un colegio particular. No nos toman. Ese tipo de comentarios, entonces. Claro. Entonces yo dije, pucha, yo voy a salir licenciado y seguramente no voy a tener tampoco trabajo. Con lo que me iban comentando ellos, dije, yo no quiero tener también estropiés. Entonces veré primero esto de magisterio, acabo licenciatura en filosofía, no puedo conseguir trabajo, pero voy a trabajar de profesor y voy a generar ya ahí para mi familia un ingreso económico. Entonces por eso fue que yo prioricé la Normal. Bien, profesor. Ya de esta promoción es la promoción 1977, ¿verdad? Del Colegio Pichincha. ¿El primer trabajo, profesor, que usted ha ejercido lo ha hecho allá en la ciudad de La Paz o se ha venido acá a la ciudad de Potosí? Yo he ejercido el primer trabajo, de acuerdo a lo que está también ahí, en Viacha, en un colegio en La Paz, en Viacha, ¿no? Ahí en el colegio José Vallivian de Viacha. Usted sabe muy bien que el maestro, una vez egresado, tiene que hacer 2 años mínimamente de provincia. Por lo menos está estipulado, aunque en los hechos ahora creo que hasta 20 años hacen de provincia, es difícil entrar a ciudad. Entonces yo por eso que fui ahí a Viacha, el primer año de provincia. Luego vienen acá a la ciudad de Potosí. Luego ya, como les dije, ya tenía familia. Para mí se me hacía un poco más complicado vivir en La Paz con familia, ¿no? Ya con una hija. Mi esposa, por acabar la Normal, mi esposa es profesora de filosofía, del Santa Rosa, por si acaso, ¿no? De las rositas, de las que a ustedes les encantaba, creo, les encanta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tuve que venirme acá por esa situación, ¿no? Por la situación económica, etc. Y voy a hacer el segundo año de provincia en Chaquí, ¿no? En el Colegio Mariscal Andrés de Santa Cruz. O sea, mis 2 años de provincia, el primero en Viacha, el segundo en Chaquí. Varios años entonces, profesor, antes de llegar al Colegio Pichincha, ha ejercido en varios colegios, acá estoy pudiendo observar, profesor. Sí, esa satisfacción tengo de haber pasado por varios establecimientos. Si vemos ahí, no sé cuántos son, ¿no? Sí, varios. Particulares, fiscales, nocturnos, SEMAS también he tenido la oportunidad de trabajar. Y no me arrepiento porque lo hice con 2 objetivos. Yo cuando estuve empezando a trabajar, yo dije siempre voy a ir conociendo la mayor cantidad de colegios que pueda. Porque esto me va a dar la posibilidad
de conocer la mayor cantidad de estudiantes de diverso estrato social, de diversa situación económica, y también voy a conocer diversidad de maestros. Eso hace mucho para la formación de una persona. Entonces, por eso que yo atravesé por diversos colegios ahí como está, y pues lo he hecho, en todos los colegios me he brindado como siempre, pero siempre tenía la aspiración yo llegar a nuestro colegio, al Colegio Pichincha. Muy bien. Bien, profesor, ahora coméntenos este momento tan importante que usted nos decía para cualquier pichincheño llegar a esa institución donde se ha formado, ¿no? Coméntenos, profesor, cómo llegó al Colegio Pichincha. Bueno, yo llegué al Colegio Pichincha más o menos el año 1999, si mal no recuerdo, sí. Y llegué a partir de que había existido la jubilación de la profesora Hilda Benítez, que en paz descanse. Profesora también de profesora psicología. de filosofía, psicología. Entonces ella había optado por la jubilación y pues había una vacancia en el Colegio Pichincha. En verdad yo no solicité ir, ya, aunque yo quería ir, pero a nivel de la Asociación de Profesores de Filosofía y Psicología de acá, bueno, pues me propusieron ir al Colegio Pichincha, perdón, ¿no? Y bueno, pues yo dije, este es el momento en el cual yo voy donde quiero ir, aunque no lo he pedido, pero me lo están ofreciendo. Si me lo están ofreciendo, bienvenido, yo voy a estar ahí como pato en el agua, es mi colegio. Entonces, de esa manera yo llegué a nuestro colegio, a trabajar en nuestro colegio. Los primeros años, profesor, ¿cómo han sido? Cuéntenos un poquito de ello. Bueno, ir al Pichinchán, al menos era, ¿no? Ahora yo no sé cómo será. Era realmente una gran cosa. Llegar al Colegio Pichincha, y los profesores antiguos, meritorios que están viendo, no me van a dejar mentir, era pues lo máximo. Para un profesor era haber alcanzado el tope máximo, llegar al potente Pichincha, así era, ¿no? Entonces, ¿quiénes llegaban? Los profesores meritorios. Claro. Aquellos profesores que realmente merecían pues llegar al Colegio Nacional Pichincha. Y llegar para mí ahí fue pues empezar ahí a entrar primeramente añoranza de estar llegando ya como maestro a mi colegio en el cual yo me había formado, y también cierto temor, porque yo estoy veniendo a un colegio monstruo. Para mí el Pichincha es un monstruo, a nivel de educación, discúlpenme, es un monstruo, y seguramente con los alumnos que llegan primeramente igual de parecer una alegría y además miedo. Yo dije, pucha, entré, ¿no?, al Pichincha, y cuando fui a presentar mi memorándum de designación, estaba el director Hinojosa, el profesor Hinojosa de director, y recuerdo muy bien, esto también como anécdota, así, ¿estás viniendo a trabajar al Pichincha? Sí. Bueno, a ver, me empezó a tomar una especie de examen hoy, en su dirección, en la antigua dirección. ¿Conocen ustedes la antigua dirección? ¿No? Así, antes que se estructure, ¿no? No era donde es ahora, era al otro lado. Me hace entrar, ¿no? Así me... Y cuando estoy entrando, don Marcelo, vas a trabajar aquí, me dice, y le pasa el memorándum al director. Pase, tome asiento, me siento, oye. ¿Vas a trabajar aquí? Sí. A ver, ¿qué es la educación? Directamente le estaba tomando un examen. Mira, ¿qué pedagogía tú utilizas? Aquí tienes que utilizar una buena pedagogía. Bueno, yo era a todos como para reaccionar, pues, porque yo era tan profesional como él. Claro. La única diferencia, seguramente, él con mayor experiencia, cargo jerárquico, y yo como profesor joven con menor experiencia. Esas eran las diferencias. Por lo demás, éramos tan profesionales ambos. Pero me contuve yo y respondí lo que podía. No respondí lo que podía. Y bueno, ya, vamos a firmárselo, procesárselo, le dijo a Marcelo, y bueno, yo salí de la dirección y fui donde era la biblioteca. Ahí le encontré a la profesora Carmen Fernández, me acuerdo siempre, estaba ya doña Carmen, de usted sabía ser profesora. Profesora de literatura. Literatura, ¿verdad? Claro. Entonces ella ya estuvo, antes que mí estuvo ella, ¿no?
Entonces, ella es la que más o menos me dio la bienvenida, siéntase cómodo, me dio confianza, la verdad que me dio confianza. Y así fue, en primer momento medio temeroso, cuando entré al aula, pero ya empecé a hacer lo que yo debía hacer. Y adelante, empecemos a caminar desde ese momento. Bien, profesor, también tal vez como anécdota nos podría contar un poquito, nos comentaba tras cámaras que siempre había un bautizo que se sabía realizar tanto a maestros, ¿verdad? En este caso, a ver, coméntenos si a usted Bien. también le ha llegado aquello. Yo he escuchado ya el programa de ustedes y había un sector que decía anécdotas, ¿no ve? Entonces yo he buscado en mi mente qué anécdotas todavía recuerdo, aunque no soy muy viejito, ¿no? Tengo 63 años nomás, pero la memoria es frágil, pues. Claro. He tratado de recordar y tengo 3 anécdotas. Y una de ellas es la que tú me estás preguntando. Bienvenida. Sí. El 6 de junio en el Colegio Pichincha se realiza el bautizo de profesores nuevos, ¿no? Y el que realizaba los bautizos era pues don Javier Torres, nuestro querido Paquete, que en paz descanse. Él era el maestro de ceremonias, ¿no? Se ponía el traje de sacerdote, porque existe un trajecito de sacerdote en el colegio, ¿no? Se ponía y preparaba todo el prolegómeno, todo lo que es la ceremonia. Y ocurre de que viene don René Muruchi, actual director distrital, y si me está viendo, para él vaya un cordial saludo. Viene de director don René Muruchi, y bueno, a bautizarle, ¿no? Vamos a bautizar. Y don René Muruchi es del Colegio Calero, es exalumno del Colegio Calero. Y don Javierín, pues desde el principio, vamos a ver, le voy a bautizar biencito, decía, bueno, él hacía biencito, le voy a bautizar. Bueno, y le empezó a bautizar hoy. Y le hizo todo lo que hace un estudiante nuevo, le hizo hacer todo. Pararse firme, le empujaba, pañuelo, a ver, las bases del colegio, le puso, tal vez hasta incómodo a don René. Nosotros, naturalmente, por respeto, no podíamos reírnos. Nuestra autoridad era, pues, nuestra autoridad, claro. Nuestro director. Incómodos, a ratos nos codeábamos, este Javier se está pasando. Y Javier era así, pues, ¿no? Le hemos conocido a Javier. No medía nada. Ah, aquí un calereño quiere ser director del Pichincha, del potente Pichincha. A ver, pararse firme, todo aquello. Para mí es una anécdota que la estoy contando acá, ¿no ve? Que realmente, seguramente a ningún profesor le bautizó así don Javier, pero a él le bautizó realmente bien bautizadito a don René Muruchi. Don René Muruchi, cuando estaba de director, ¿no? Estaba entrando claro. Director, estaba empezando a ser director ese año, sí. Bien, profesor, las demás anécdotas las dejemos para despuesita, profesor. Listo. Bien, vamos a entrar también, profesor, a este tema muy importante ya como maestro como la metodología que usted ha adoptado, profesor, para los estudiantes. Tal vez para algunos era muy estricto o muy malo. La verdad, algunos estudiantes hasta le temían, profesor, ¿verdad? A ver, coméntenos de aquello. Bien. Si me estás preguntando de metodología, me estás preguntando cómo enseñaba claro. Yo, primeramente, ¿no? Yo enseñaba aplicando el método activo participativo. Supone hacer de la clase un dinamismo entre estudiantes y docente y estudiantes. Ambos, y tú has sido un alumno, no estoy mintiendo lo que estoy diciendo, ambos participamos. No es solamente el profesor quien cuadricula al alumno y que el alumno reciba la cuadriculación del profesor, luego la repita porque el profesor lo ha dicho, no. Sino yo quería que el alumno en la clase haga trabajar su aspecto reflexivo, su análisis. Quería ver cómo es lo que él está asimilando. Y a partir de ello, naturalmente, ha habido una exigencia. Y si yo volviese al aula, volviese a ser exigente. Porque, profesor, yo recuerdo que
el texto guía que usted proporcionaba a todos los estudiantes lo teníamos que leer día antes, por así decirlo, para que en la clase estemos, como usted dice, ¿no?, participativos también. Y ese era el temor, ¿no, profesor? Lo contamos de esta manera ya como estudiantes, que como estudiantes tal vez algunas personas el tiempo y no les daba, ¿no?, para leer. Entonces usted preguntaba y la persona se paraba y no contestaba, ¿no, profesor? Y usted siempre ahí un poquito ya tal vez llamándoles la atención, ¿no? Claro, claro, verdad, se ratifica lo que tú dices, es verdad. Pero, ¿en qué afán se hacía? ¿Con qué afán se hacía esto? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Eso es lo que debías preguntarme, ¿no? ¿Con qué afán usted hacía eso? ¿Qué es lo que usted buscaba con eso? ¿Buscaba ridiculizar al alumno? ¿Buscaba ponerle incómodo al alumno? ¿O qué es lo que buscaba usted, profesor? Porque muchos papás y alumnos pueden pensar que yo lo que buscaba era ridiculizar, ponerle incómodo al alumno. No era y nunca ha sido ese mi objetivo. Lo que yo quería que hable, lo que yo quería ver que razone, lo que yo quería ver que el alumno esté en la clase, que me demuestre que está en la clase, que realmente está comprometiéndose con la clase, que no solamente está siendo un objeto pasivo, inerte, como ni siquiera la almohadilla a veces así de inerte, la almohadilla inclusive sirve para posar la tiza misma, que no sea un objeto inerte. Eso es lo que menos me ha gustado de un estudiante. Y en afán de hacer surgir es que yo he manejado así, ¿no? He manejado así. Y evidentemente cuando no había esa respuesta, en muchas oportunidades yo llamaba la atención al alumno, generalmente. Y también a los padres, ¿no?, para que en este caso tampoco se malentienda la situación. Claro, claro. Muchos papás no han entendido aquello. Y hasta ahora tal vez no entienden. Y más que no entender, no comprenden. Y muchos estudiantes tal vez hasta ahora no comprenden lo que he querido hacer. Va a haber siempre eso. Y a partir de ello muchos papás seguramente me tienen mala voluntad, muchos estudiantes me tienen mala voluntad, pero yo lo he hecho de la mejor intención. Y además nadie es monedita de oro para caer bien a todos, ¿no? Claro. Yo me quedo siempre con lo que he hecho de manera positiva para mi estudiante. Que lo han recogido, bien. No lo han recogido o no lo han querido recoger, papás y mis alumnos, también. Pero te juro y les juro que yo he hecho de la mejor buena voluntad. Cuando venían papás a preguntarme cómo están, sí, yo le decía, su hijo es un flojo. ¿Por qué me lo dice flojo? Varios papás. ¿Por qué me lo dice flojo? Flojo es una palabra que está en el diccionario. No es un insulto. No es algo discriminativo ni nada. Es pues, persona que no cumple sus deberes. ¿Quién es? Ah, me lo está insultando. ¿Por qué está insultando? Si así le está tratando de mí a mi hijo, ¿qué será cuando yo no estoy? Con razón, pues, le tiene miedo. Así ha venido mi hijo a la casa. Papá, ¿por qué no has respondido? Le tengo miedo. Ni bien le veo, me olvido todo lo que he estudiado. Las respuestas. ¿No ve? Yo le decía, ¿le cree a su hijo? ¿Le cree usted? ¿Qué tengo yo para que me tenga miedo? ¿Sabe eso tras del miedo que hay? Que su hijo no se ha preparado bien. Y naturalmente cuando uno no se prepara bien, hay inseguridad y hasta el habla se nos corta. Y empezamos a temblar y transpirar, ¿no? Por eso es que el cabero ha venido. El cabero, yo le tengo miedo al cabero. Pero el cabero no es un monstruo. ¿Qué tiene el cabero? Siempre me lo han dicho eso, ¿no? Sí. Es por ello que yo te respondo así, con la verdad en la mano, y reitero, mi afán no ha sido y no va a ser nunca haber dañado a la gente. Claro, ¿no? Sí. Bien, profesor, también, a ver, coméntenos, ¿ha sido parte tal vez de alguna comisión? Tanto sabemos muy bien que en el colegio se dan varias comisiones, ¿verdad? ¿Ha sido parte de alguna tal vez? Sí, todos los maestros en todos los establecimientos formamos siempre parte de comisiones.
No hay maestro que se salve de no estar en alguna comisión, en ningún colegio. Yo he pasado por varias comisiones, las únicas que no he logrado estar son la comisión deportiva y la comisión banda. Por todas las demás, económica, social, he pasado por esas comisiones, todas las demás, pero menos esas dos. Ha sido también asesor de varios cursos, me imagino, profesor, a lo largo de ese tiempo que ha estado en el colegio. Diversidad de establecimientos. Siempre también somos asesores de los cursos. Diversidad de cursos también hemos venido asesorando. Ahora sí, profesor, tocando tal vez un poquito el tema de la jubilación que usted nos comentaba, tras cámaras también, que lo ha hecho de manera virtual tal vez el 2020, ¿no? Coméntenos si ¿cuál ha sido el punto, profesor, para que usted tome esta decisión? Bien. Yo ya supuse que iba a venir esa pregunta, ¿no? Y es una pregunta lógica, porque algunas personas no entienden por qué me jubilaron. Claro. Dicen, se sorprenden incluso, ¿no? Encuentro con exalumnos, papás, y me dicen, ¿pero qué ha pasado? Tú estás joven, 63 años, tranquilo, podía jalar 73 años y chao. Bien. Naturalmente, en la decisión que toma un ser humano para cualquier actividad de la vida, hay factores. Nada es por casualidad. No es que hoy día dormí y mañana me levanté y dije me voy a jubilar. No hay eso, ¿no ve? Me soñé jubilándome y he visto que la jubilación es linda, quiero irme. No. No ha habido eso, ¿no? En cuanto a los factores, digamos, familiares, han habido también factores familiares. El hecho de que en realidad familiarmente nosotros con mi esposa teníamos siempre aspiración de ya dejar esta ciudad e irnos a otra ciudad por la salud de mi esposa. Ese factor ya fue uno a nivel familiar. Ya a nivel personal, ¿qué ocurrió? Llegué a ver de que la educación realmente, discúlpenme, está en crisis. Y está en una crisis profunda, que si no hacemos algo, o no se hace algo, yo no sé en qué situación va a parar esto de la educación, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que ya a nivel de rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, ha ido bajando, increíblemente. Y la verdad que para mí fue una gran preocupación y desesperación ya los últimos años, antes de la pandemia. Mucho antes entonces. Sí, ya más antes. Si quiero unos 3 años antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo ya había estado pensando siempre en jubilarme, voy a retirarme por ese hecho, en concreto. ¿Por qué? A nivel de lo que es la estructura educativa. Porque hay una crisis profunda y lo que he venido haciendo, he visto que ha ido quedando medio que en el vacío. Exigir al alumno ya era como arar en el desierto, para mí. No había ya esa respuesta. Y cada año era de peor en peor. Crisis educativa. Bueno, yo dije aquí, creo que yo ya he cumplido, yo ya he hecho hasta donde debía haber hecho, podía haber hecho más, podía haber dado más, pero la verdad que ese tema familiar y también esta crisis educativa ha hecho de que yo diga, voy y opto por la jubilación. Bien, profesor, después de tomar esta decisión que nos comentaba también, ¿qué piensa hacer a futuro, profesor? Bueno, el objetivo que yo estoy pensando realizar ahora, pese a la edad que tengo una gran intención de estudiar una otra carrera. ¿Desde cero? Desde cero. Porque todavía yo creo que se puede realizar hasta el último día de la vida, ¿no? Claro, se puede lograr todavía que, como voy a ir a radicar a Cochabamba, entonces ahí estoy pensando en entrar a la San Simón. Me gustaría estudiar sociología o politología, porque en verdad también son áreas que me han interesado siempre. Entonces, como ahora ya dispongo de tiempo, pudiese yo creo que dedicar el tiempo que voy a tener a alcanzar ese objetivo de estudiar
alguna vez 2 carreras. Bien, ¿no, profesor? Esto también nos sirve, ¿no? A muchas personas que tal vez piensan que todavía ya es tarde, ¿no? Para estudiar una nueva carrera. Y qué más, mire, escuchar de usted, profesor, que usted aún está interesado en tal vez adoptar más conocimiento. Sí, yo pienso, jóvenes, que, como decía, en la vida hay que seguir siempre trazándose objetivos. Porque el momento que ya no te trazas ningún objetivo, ya estás muerto. Que crees que has logrado alcanzar el cielo con las manos, ya estás muerto. Entonces ya no hay nada más que hacer. Y eso es falso, ¿no? Hay que hacer. Y esto va como mensaje a mis estudiantes que tuve y a mis ex estudiantes y a ustedes también. No se queden con lo que han logrado. Siempre hay una otra carrera más que pueden estudiar. Y hoy en día en el campo económico, inclusive, por tema económico, hay que pensar inevitablemente, mínimamente, estudiar 2 carreras. Antes el papá con que el hijo estudie una carrera se sentía realizado y decía ya es profesional. Sabía el papá que con eso se podía defender en la vida del hijo. Hoy en día no. Hoy en día ni el hijo ni el papá debe estar satisfecho con haber logrado una carrera. Debemos impulsar siempre e impulsarnos mínimamente tener 2 carreras. Y si puedes más, pues no hay problema, ¿no? Así. Qué lindo mensaje, profesor. Bien, para cerrar este capítulo más de lo que ha sido la estadía ya en el colegio como maestro, profesor, recordemos a ver algunas anécdotas que también han surgido ya y las que los recuerdan, ¿no, profesor? Así es. Bien, hay una anécdota que realmente me causó risa, alegría y también sorpresa de la relación de un estudiante, de la reacción de un estudiante. Ocurre que una vez cuando yo devuelvo los exámenes, cuando recojo los exámenes, voy a la casa, corrijo los exámenes, todos los exámenes, ¿no? Y en uno de los exámenes de un muchacho encuentro pues, un mensajito. Me dice, profesor, escrito, ¿no? Profesor, con todo el respeto le sugiero que se busque una noviecita. Así usted va a estar un poco más alegre, profesor. Y el examen, me imagino que no tenía nombre, profesor. Tenía nombre, pues. O sea, con el muchacho nombre, claro, muy valiente. Valiente. Pero primero por eso me dijo, va a disculpar, profesor. ¿No? Aclaró él, ¿no? Pidió disculpas por el atrevimiento. No, profesor, le pido por favor, le aconsejo, profesor, que se busque una noviecita. Así usted tal vez va a estar un poco más alegre, o su vida va a estar más alegre, algo por ahí. ¿Qué pensaba el muchacho? Y esto viene aparejado a lo que hablamos antes, ¿no? Como yo siempre he sido estricto y tal vez serio, ¿no? Y así he sido, serio, y hasta en colegio incluso hasta tímido. He sido. No ha sido casualidad que yo al ser profesor sea serio. ¿No? Reía cuando tenía que reír. Había que haber una bromita, hacíamos por ahí, acababa la broma y ahí se acababa todo. La disciplina tenía que volver al aula, porque si no también todo se convertía en una chacota. Seguramente viendo eso el muchacho pensó que yo era solterón, ¿no? Y por mi solterío yo era un hombre frustrado, ¿no? Ha de decir, es un hombre frustrado, ¿no? No ha vivido la vida, a la vida no lo ha encontrado alegría este señor, por eso es así. Entonces, por eso el mensajito, ¿no? Búsquese una noviecita, sin saber el muchacho que ya casado, yo ya tenía hijos. Cuando leímos eso con mi esposa, le dije, a ver, leí esto, se mató de risa mi esposa, me dijo, qué grave. No sabe que tú ya tienes tus hijos y que eres casado, ¿no? ¿Y cómo reaccionó, profesor? ¿Usted habló con el muchacho tal vez? ¿O? No, nada. No quise ponerle incómodo. Claro. Era incómodo, ¿no? Yo le devolví el examen y no hice mayor comentario, ¿no? Porque él lo podía haber tomado de que yo le llamaba la atención, claro. Podía avisarse a su papá, le ha molestado, etc. Y si lo aclaraba, se podía malinterpretar. Lo he tomado y pasó así como anécdota, como lo que estoy contando ahora. Una anécdota que tuve. Claro. Me pareció bien valiente, pero el muchacho, ¿no? Claro. Valiente para decir eso, pero estaba mal ubicado. No había averiguado un poquito mis antecedentes, ¿no? Siempre hay que averiguar antecedentes para no cometer esos errores, ¿no? Otra anécdota. Estando en un desfile de un 7 de mayo, se acerca un señor ya de bastante edad al grupo de profesores
y nos dice, a ver, ustedes son profesores. Sí, somos profesores ya de edad, pues, bastante edad. Nos dice, a ver, vamos a hacer estas bazas por el colegio. A los maestros. A los maestros, como tomando examen también. Ya. No, claro, era un examen también esto. Bueno, vamos a tomar un examen. A ver, no sé si usted sabe. Y empieza a lanzar esto, ¿no? Ziel se llama. Una base en realidad. Takana, takana, takana. Pitapis wachtana, pitapis wachtana. Kalerotapis wachtana. Imawan, kuyuwan. Imampi, umampi. Maikamaj, wañunkama. ¿Qué es eso? Síganme pues, nos dicen. Nosotros nos vemos, ninguno sabíamos. No sabíamos ninguno. Porque era de aquellos años. ¿De qué año habrá sido? Claro. Ahora voy a leer la traducción. La traducción, por porque favor. Muchas veces, eso es ruso, es alemán o es inglés. No, es quechua es eso. Quechua, si ustedes quieren. Algunos dicen quechua, otros quechua, ¿no ve? Golpear, golpear, golpear. ¿No? Takana, takana, takana. Golpear, golpear, golpear. El otro. Pitapis wachtana, pitapis wachtana. Golpear a cualquiera, golpear a cualquiera. Kalerotapis wachtana. Golpear al calero. Imawan kuyuwan. ¿Con qué? Con palo. Imampi, umampi. ¿Dónde? En su cabeza. Maikamaj, wañunkama. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. Nosotros hemos pasado calores porque varios exalumnos ahí. Dijimos, ¿de cuándo es eso, cara? ¿De cuándo es eso? Otro nos dijo. El mismo estudiante. El mismo papá, exalumno. pues ahí. Ya. Nos ha dejado todavía una notita con varios otros, ¿no? Tintín, tintín, cayó Berlín. Pompón, pompón, cayó el Japón. El Pichincha subió al balcón. El calero cayó al cajón. Nunca yo había escuchado. Ni a don Javier yo lo había escuchado eso. Él. ¿Y quién es? La autoría es del exalumno. Había sido un exalumno inclusive que había sido miembro del centro de estudiantes. El señor Raúl Loaiza, ex secretario ejecutivo de los estudiantes del año 1955. Uy. ¿Ve? O sea, de esa época son estas basitas o rieles. Eso lo cuento como anécdota porque en verdad nos sentimos incómodos. Nosotros como grandes pichincheños, muchos exalumnos ahí desfilando como profesores y la verdad que el Señor nos dejó calladitos, no sabíamos qué hacer. Bien, profesor. Ahora ya nos ha comentado también lo que ha sido su paso por el colegio, tanto como estudiante y como maestro también. Ahora, profesor, ¿participa usted de lo que es la asociación tal vez de exalumnos? Bueno, estoy en ese afán de ya tener una participación activa. Estuve hablando ya con el señor Pastor Pardo, ¿no? Es un representante de exalumnos, ¿no ve? Y estuvimos planteándonos así una charla informal, realizar algún tipo de actividades, ¿no? Y él me decía, don Pastor Pardo, que el colegio forma parte de UNESCO. Usted sabe muy bien, UNESCO es una institución internacional que tiene que ver con la educación, ¿no ve? De altísima representación la UNESCO, ¿no? Y que el colegio forma parte ya de eso. Y que hubiese, inclusive me decía don Pastor, un documento que se habría dejado en algún momento en el colegio. Y que los dos nos propusimos averiguar quién estuviese agarrando ese documento. Que está reconociendo ya la UNESCO al Colegio Pichincha como parte de ella. Y hablábamos con él y decíamos, sería lo primero ubicar en qué consiste el documento, porque si es así, realmente el colegio está llegando a un más grande nivel que ningún otro colegio. Claro. Imagínense, formar parte de la UNESCO no es poca cosa. Entonces, a partir de ello, pensamos formar parte de lo que son los exalumnos. Y pues también a manera de reflexión, hasta donde yo conozco hay división a nivel de los exalumnos. Hubiese,
alguna división. Y me parece que sería el momento de limar asperezas, como se dice vulgarmente, o hacer las paces, pese a todas las diferencias que puedan existir, en aras del bien del colegio. Entonces, a ver, vamos a ir encaminando eso y vamos a tratar de inmiscuirnos más a lo que es la asociación de exalumnos jóvenes. Ahora sí, profesor, vamos también a entrar a lo que son las redes sociales. Habíamos posteado la foto de usted en la página oficial de lo que es el Colegio Pichincha. Nos han dejado varios comentarios, profesor, y varios mensajes también para usted. Nos escribe también Víctor Calizaya, nos dice, es un excelente profesor, sus clases y sus métodos fueron de lo más estimulantes y productivas, nos dice. Uno de los mejores maestros del colegio y de los que me ayudó a encontrar mi vocación. También nos escribe por acá Nelson Ignacio Ticona. Muchas gracias, profesor, y ya no soy un traga de balde, dice por ahí. Sí. A ver, vamos a buscar también el mejor profesor con el que cursé durante mi estadía en el colegio, dice. Inteligente, exigente, tenía piedad, pero con los que se merecían, lo diría, dice. A ver, vamos a buscar algunas preguntas que han nacido también acá en los comentarios. Nos escribe también Aldrin Romero Ponce. Mi experiencia con él fue algo peculiar, dice. En resumen, yo solía faltarme casi a todas las asignaturas, pues no lo encontraba un verdadero sentido en la enseñanza, pero en la materia de filosofía jamás. El profesor Antonio tiene algo que le falta a muchos docentes, dice. Y la pregunta que nos hace es, ¿aún cree en la existencia de Dios y por qué, dice el profesor? Muy bien. Es un tema realmente profundo, ¿no? Complicadísimo, hablar si existe o no existe Dios, ¿no? Ese es en el fondo, esa es la pregunta, ¿no? ¿Aún cree en la existencia de Dios? Y seguramente algún momento yo a Aldrin le habría señalado que yo creo que Dios existe, por eso debe ser la pregunta, ¿no? ¿Aún cree en la existencia de Dios? Y tal vez él no cree, por eso es que me está preguntando eso, ¿no? Yo todavía creo y voy a creer siempre en la existencia de Dios, ¿no? A pesar de que hablar de Dios es algo realmente profundo. En primer lugar, la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios en realidad? ¿A qué estamos llamando Dios? ¿No? Y Dios es, encontrando una de las muchas definiciones que podemos dar, un ser supremo, un ser divino, un ser espiritual, ¿no? Como ser divino y ser espiritual, naturalmente no lo vamos a ver nunca a Dios. Divino, espiritual. Pero a pesar de ello, yo creo y voy a creer en Dios porque por la debilidad y la fragilidad que tenemos los seres humanos, inevitablemente, digo yo, es mi punto de vista, tenemos que encontrar a un ser supremo, a un ser superior, a un ser que nos dé esa fortaleza, el tan solamente creer en Él. Tan solamente creer en Él, al menos a mí, me da fortaleza, le da sentido inclusive a mi existencia. Esa es mi respuesta, aún sigo creyendo en Dios y voy a seguir creyendo en Dios hasta el último día de mi vida. Bien, profesor, vamos a leer también algunos comentarios. Excelente, bueno, Jan César nos dice, excelente maestro, todo un crack, dice. Bueno, acá nos dice, ¿no? Raúl Alfaro Rodríguez. ¿Qué opinas sobre la modalidad virtual de las clases en época de pandemia? Y hay otra pregunta también que nos dice, ¿qué tanta repercusión tuvo y tendrá con el tiempo? Muy bien, me parece una pregunta también interesante y actual. Claro. Es una pregunta actual. La educación, a partir de lo que es la virtualidad, tiene una serie de deficiencias, empezando por las deficiencias de conexión de los estudiantes, continuando por la deficiencia de la habilidad en el manejo de las tecnologías para muchos maestros, especialmente para los maestros antiguos como yo, ¿no? Continuando por la imposición nada planificada del Ministerio de Educación de esta modalidad de educación. Porque para mí ha sido una imposición, ya que no habían los medios y no hay los medios adecuados para implementar una educación virtual como debiera ser.
Con este tipo de deficiencias, naturalmente la educación virtual no ha dado resultado positivo, no ha dado, ¿no? A partir de ello, ¿qué ha generado? Ha generado un mayor descuido en la acción de los estudiantes. Esto quiere decir que los estudiantes, a partir de la virtualidad, han hecho también lo que han podido, tal como lo han hecho los profesores. Y a partir de ello ha hecho que la educación no adquiera el objetivo fundamental, como es la formación del estudiante. Y no es casual lo que digo, si recurrimos a ver que a partir de la virtualidad, las promociones que han estado saliendo con esta virtualidad no han reflejado ya a partir del examen de ingreso a la universidad esa formación. Se ha ido viendo la deficiencia. Esas serían las consecuencias también. Las consecuencias, creo yo. Ahora, las consecuencias psicológicas, afectivas para el estudiante, peor aún, no ha habido esa interactuación con sus pares de los estudiantes. Han ido cada uno como sintiéndose en una isla sin interactuar con su amigo, con su amiga, con su compañera de curso, ¿no? No ha habido esa interactuación entre profesor y estudiante. No ha habido esa calidez que debe haber para la formación. Es como que el padre de familia estaría queriendo formar virtualmente a su hijo. A ver, haríamos la prueba. El resultado seguramente sería negativo también, ¿no? Como es un proceso real, la educación es un proceso realmente fundamental para la creación de la afectividad, de la emotividad del estudiante, la virtualidad, inclusive en ello, no ha cumplido ni va a cumplir el objetivo que tiene la educación. Bien, profesor, vamos a seguir leyendo un poco más. Nos escribe Eliana Pinto Canaviri, excelente profesor, gracias por sus enseñanzas. Hasta ahora me llevo todo lo que he aprendido de usted, dice. Bien, acá también hay una pregunta de Heinz Antonio Basagoitia. ¿Qué opina filosóficamente de la coyuntura actual a nivel mundial? Nos dice. Muy bien. Les recuerdo a la estudiante, un estudiante bien activo, Heinz Antonio Basagoitia. Participativo. Miren cómo yo te recuerdo a los estudiantes, ¿no? Tal como ustedes recuerdan, el profesor claro. Recuerda a los estudiantes. Un saludo también para él. Bien, si hablamos de la coyuntura filosófica a nivel mundial, dice, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver de que está habiendo en este momento a nivel mundial una crisis no solamente económica. Hay una crisis en lo fundamental en cuanto a principios y valores. Y a partir de que hay una crisis a nivel de principios y valores, esta crisis repercute en todas las demás actividades del ser humano, en este caso de todo lo que es el mundo, ¿no? Ahora, naturalmente que existen intereses de potencias económicas. Estas potencias económicas tratando de hegemonizar, controlar el mundo. No otra cosa es lo que estamos viendo en este momento con la guerra que está existiendo entre Ucrania y Rusia. Esto se da por factores estrictamente económicos. Tras esos factores económicos existen, queramos o no, intereses de clase. Una lucha de clases, ahí está lo filosófico, una lucha de clases. Tras la lucha de clases que hay, potentados económicos que tratan de hegemonizar, controlar al mundo, ya no solamente a una determinada parte del mundo, sino al mundo. Tienen determinadas aspiraciones. Ahí también pudiéramos acomodar lo que es el COVID-19. Hablando del COVID-19, también tras de esto hay un interés económico, hay aspectos estrictamente económicos. Y pues así yo veo la coyuntura actual. Filosóficamente, ¿hacia dónde estamos encaminando al mundo? ¿Por qué se está generando este tipo de situaciones? ¿No? Entonces esa es mi respuesta para el... Sí. ¿No? Bueno, profesor, vamos a seguir a ver
haciéndole llegar también los mensajes que nos han dejado acá en las redes sociales. Rodrigo Manzano Sandoval nos dice: hasta ahora recuerdo el concepto de psicología de su texto y ya son casi 13 años, dice, que salí el mejor docente en mi opinión. A ver, vamos a leer también Alejandra Mercado, dice: a ver, excelente profesor con buenas técnicas de enseñanza y aprendizaje. Bueno, son varios mensajes, profesor, que nos han llegado a las redes sociales y por supuesto también ya los seguidores de la página también ya van a estar viendo el video que va a salir en los próximos días. Profesor, ahora una pregunta ya yendo a lo que es el Colegio Pichincha. Para usted, profesor, ¿qué es el Pichincha? Uy, se puede decir todo y nada al mismo tiempo del Colegio Pichincha. Eso es una cosa realmente que hay que pensar para decirlo. Claro. Y al pensar para decirlo, tienes que haberlo vivido. Yo pienso así, no hay que vivirlo, porque a partir de lo que has vivido vas a saber qué significa eso para ti, ¿no? A partir de lo que estamos en este momento interactuando en esta entrevista, yo luego voy a poder decir: la entrevista para mí ha sido esto, agradable, confortable, tranquila, amena, ¿no ve? Lo he vivido. A partir de la vivencia que he estado en el Colegio Pichincha, para mí el Colegio Pichincha es un templo del saber. Y cuando hablo del saber, no estoy hablando solamente de conocimiento, ojo, porque conocimiento es un aspecto y saber es otra cosa. Claro. Cuando hablo de saber, estoy hablando de vivencia, que adquiere ahí una persona como estudiante, de vivencia, que adquiere una persona como profesor. Eso es para mí un templo del saber. Bien, profesor, ya llegando a la parte final de esta bonita entrevista, un mensaje, por favor, profesor, a toda la comunidad pichincheña, tanto estudiantes, maestros que aún continúan, ¿no? Y siempre van a llevar el corazón siempre el rojo y blanco. Bien. El mensaje para toda la comunidad pichincheña, y lo digo así con el corazón en la mano, esto quiere decir que no es algo planificado, algo que lo tengo estructurado, que lo estoy estudiando, no, de corazón lo digo. Hay que hacer muchas cosas por el Colegio Pichincha. Nos falta hacer mucho, en la función que estemos. Si estamos como estudiantes jóvenes, a ustedes ¿qué les toca? Ser los mejores, estudiar, esforzarse cada día más. Ahí estamos realmente haciendo crecer más al Pichincha. A los colegas, de igual manera, darse 100% en el aula, en el trabajo. Ir a ese colegio realmente a dejar huella, a dejar marca. Que cuando ya no seamos maestros, todavía quede ahí nuestra marca, nuestra huella. Eso quiere decir que hemos hecho un excelente trabajo. A los padres de familia, también, coadyuvar en todo lo que supone la administración, el encaminar al Colegio Pichincha. No contentarse con llevar al hijo, cumplir con las cuotas, desfilar el 7 de mayo y ahí se acabó. El Colegio Pichincha necesita mucho más que un desfile, necesita mucho más que un 7 de mayo. Y a los exalumnos también. Y los exalumnos, en verdad, ya profesionales, la gran mayoría, ellos sí debieran hacer mucho por su colegio. Muchas veces yo veo que exalumnos se aparecen para desfilar la noche del 6 de mayo y el 7 de mayo. Los 363 días restantes del año, o por lo menos los 200 días de trabajo académico que tiene el Colegio Pichincha, 198 días no se los ve. Pero sí para el 6 de mayo, vivando como grandes pichincheños, desfilando, sacando pecho. Pero se pierden, ¿dónde están luego? No hay. Y ese colegio requiere que mínimamente al año, a nivel de exalumnos, nos acerquemos una o dos veces y digamos, por lo menos a ver qué necesitamos, a ver qué se necesita. Somos acá ingenieros. A ver, están teniendo deficiencia algunos alumnos en matemáticas. A ver, yo me brindo a poder dar algunas clasecitas extras de mate. Así, con cositas pequeñitas, tal vez, pero muy significativas para el establecimiento. Entonces,
ese mensaje a todo lo que es la comunidad pichincheña. Bien, muchísimas gracias, profesor, por ser parte también de este espacio que nosotros tenemos, que estamos documentando también la historia a través de videos, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Si me permiten, en este caso tú si me permites, voy a ser de entrevistador ahora a ti. Está bien, profe. ¿No? 2 preguntitas, así, sencillitas. Has escuchado todo lo que hablan en las redes, todo lo que dicen, has leído, ¿no? Tú has sido mi alumno, ¿no ve? ¿Cuántos años fuiste mi alumno? 2 años, profesor. 2 años, ya. Suficiente para conocerme en algo, ¿no ve? Ahora ya eres profesional, has transcurrido tu formación universitaria, todo aquello, has madurado, todo aquello. Ya por lo tanto, con mayor criterio me vas a poder responder esto. Pero yo quiero la verdad, la purísima verdad. Has escuchado has leído todo lo que dicen. ¿Qué opinas tú de todos esos comentarios que están llegando a las redes? Es comentarios acerca de mi persona. ¿Qué opinas? Bueno, profesor, en este caso, estos comentarios que nos han llegado a las redes sociales son comentarios de agradecimiento hacia su persona por todo la enseñanza que usted ha proporcionado en el tema de colegio, ¿no? Y que les ha servido también para que ellos a un nivel ya profesional tengan ese empujoncito también y ese conocimiento que usted ha ido aportando a través de sus años, profesor. Muy bien. Lo ultimito. Para ti, ¿a quién tú denominarías un verdadero maestro? No te estoy hablando de Jesús, ¿no? Jesús es un verdadero maestro, pero un verdadero maestro de aula, un verdadero profesor, si quieres. ¿Qué cualidades debiera tener? Desde mi punto de vista, profesor, a ver, la pregunta que usted me hacía y me hace, ¿no? El de un verdadero maestro, pues para mí un verdadero maestro, profesor, es aquella persona que es capaz de enseñarte también tanto el conocimiento, ya sea matemáticas y todo aquello, y también te transmita valores, profesor, para que en adelante también como personas vayamos actuando de esa manera. Gracias. Bien, y muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de esta bonita entrevista que hemos tenido con el profesor Antonio Cavero. Queremos agradecer a PAP Pueblo Chico. Muchísimas gracias por el refrigerio también que nos han atendido de la mejor manera. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad.